La Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, Arcotel, decidió revertir el título habilitante para la operación del cable submarino de la proveedora de Internet Telconet, argumentando irregularidades en su concesión. La decisión del gobierno suscita reacciones de expresidentes, asambleístas y candidatos a la presidencia que en su mayoría son contrarias. Más de 800 personas entre bomberos, militares y comuneros llevan 10 días luchando contra el incendio forestal en el Cajas, en Azuay. En Loja y El Oro, las llamas también siguen arrasando. La Fiscalía pide que 21 procesados del caso Metástasis sean declarados culpables por participar en una red que trabajó para el narco Leandro Norero. Para ellos, pide penas de 7 a 10 años. 24,000 personas solicitaron el seguro de desempleo del IES en lo que va del año, la cifra más alta después de la pandemia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, caminó con su ministro de Defensa y Tropas por la Franja de Gaza y ofreció una recompensa de $5 millones por cada rehén que le sea devuelto. A esta hora Ecuador va ganando 1-0 el partido que juega contra Colombia en Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas en el último encuentro oficial de la temporada 2024. En Tulcán se llevó a cabo un encuentro de la lucha libre y 800 espectadores disfrutaron durante 4 horas las llaves, relevos y teatralidad sobre el cuadrilátero. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con los pormenores del partido entre Ecuador y Colombia por la fecha 12 de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Nuestra Tri le está dando una gran alegría al país con el marcador 1-0. La Tri, el sueño redondo. En pocos minutos se jugará el segundo tiempo del partido entre la selección ecuatoriana que visita Colombia por las eliminatorias. Ya nos acompaña Teo Pozo para contarnos los pormenores. Teo, todo el país está emocionado con ese primer gol de Ener Valencia. Y además, Juan Carlos, por el rendimiento que tiene la selección ecuatoriana de fútbol, ya que ha controlado en gran parte de este primer tiempo la pelota. Sí, el goleador histórico marcó su gol número 44 con la tricolor. Además, les vamos a informar cómo está alineando el equipo de Sebastián Becasés en este partido que se disputa en Barranquilla, con Galíndez en la portería, Ordóñez, Pacho, Hincapié, que lamentablemente fue expulsado, y Pervis Estupiñán. Está jugando Moisés Caicedo, también Alan Franco, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda y Ener Valencia. Sí, el punta muy destacado que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Ese fue el planteamiento de arranque, con 4-2-3-1. De esa manera la tricolor le arrebató la pelota y el protagonismo al elenco colombiano. Tenemos... Internet, otro frente de Novoa. El Estado, por medio de Arcotel, resolvió revertir el título habilitante para la operación del cable submarino de Telconet tras identificar irregularidades en su concesión. El gigante local del Internet de propiedad de la familia Topic rechaza la acción y la describe como un acto político. Diego Cuenca con más de esta polémica. La empresa Cable Andino S.A. ya no podrá operar el cable submarino que da internet a los ecuatorianos, porque la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, le quitó el título que le permite realizar esas operaciones. La entidad tomó esa decisión por irregularidades en su adjudicación en el año 2015. Según la resolución que emitió este lunes, la compañía no presentó garantía de fiel cumplimiento, no tenía seguro para todo riesgo, tampoco contaba con financiamiento para iniciar sus operaciones, y destaca un examen especial de Contraloría que determinó irregularidades en la concesión del cable submarino. La principal accionista de Cable Andino S.A. es la compañía Telconet, propiedad de la familia Topic,
que en 2 comunicados calificó que esa acción es ilegítima y tiene una clara connotación política. Además, contestó cada cuestionamiento y sostuvo que la garantía de fiel cumplimiento no pudo emitirse en el 2015 porque el reglamento recién salió en el 2016 y en el 2017 Arcotel solicitó entregar las pólizas, las cuales están vigentes. También dicen haber entregado el seguro de riesgo, pero señalan que Arcotel les devolvió indicando que no era necesario para ese tipo de servicios. Sostienen haber presentado la viabilidad financiera que fue aceptada por la entidad, pero fue solo una proyección. Y con relación al informe de Contraloría, recordó que la Corte declaró la caducidad de ese documento y finalmente destaca que estos sucesos pasaron hace más de 9 años, durante más de 3 gobiernos. Y el ex candidato a la presidencia de la República, Jan Topic, en redes sociales salió a defender a la empresa de su familia. Nos quitas el empleo, la seguridad, la electricidad y ahora también quieres quitar el internet. Daniel, dedícate a gobernar. Por su parte, Arcotel en su resolución dispone a la Contraloría determinar el perjuicio al Estado. Además, remite un informe a Fiscalía sobre presuntos delitos contra la administración pública. Y en el último comunicado, aclara que Cable Andino no debe interrumpir el internet a los usuarios, pues está obligada a dar el servicio hasta que el Estado realice la reversión de bienes que corresponda. Y esta decisión de retirar la habilitación al cable submarino de la empresa de la familia Topic ha generado reacciones entre algunos actores políticos. Veamos. Se supone que es una decisión técnica, pero ha levantado olas en el ámbito político. El expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo, se pronunció en su cuenta de X. Las diferencias políticas no deben transformarse en ataques personales al patrimonio de los adversarios, dijo. Peor aún si con ello se amenaza la provisión de servicios elementales a los ecuatorianos. Y otro expresidente que también usó X para dar su lectura del tema fue Rafael Correa. Telconet es de la familia Topic. A Noboa no le importa dejar sin internet al país con tal de satisfacer sus odios. Desde la Asamblea también hubo reacciones, unas en contra. No hay seguridad jurídica, expropiando temas privados por asuntos y rencillas políticas. Y otras que llegan desde la bancada oficialista a favor. Bueno, nosotros como bancada vamos a respaldar las decisiones que ha tomado Arcotel en el marco de sus competencias. Arcotel. También el expresidente de la Asamblea y actual candidato presidencial, Henry Kronfle, emitió un comunicado en redes sociales. Para él es preocupante la decisión del gobierno de retirar la autorización de operación de Cable Andino Telconet y también dice que estará vigilante de la actuación de las autoridades competentes. Son apenas algunas de las reacciones generadas por una medida que el gobierno consideró necesaria justo ahora, en época electoral. Incendios. Emergencia nacional. El incendio en el Parque Nacional El Cajas, en Azuay, ha devastado más de 3.600 hectáreas en 10 días, mientras equipos de bomberos, comuneros y brigadistas también luchan por contener las llamas que arrasan con la vegetación nativa y también desplazan a la fauna local. El fuego sigue avanzando a pesar del apoyo de helicópteros que descargan agua y de los puntos de mando que coordinan los esfuerzos. El páramo sigue consumido por las llamas en Azuay, con 3.646 hectáreas devastadas en 10 días. El Parque Nacional Cajas, que abarca 28.544 hectáreas, es la zona más afectada. Por las noches, los fuertes vientos avivan el fuego en la cumbre de Yaviucu, a medio kilómetro de una laguna que alimenta al río Tomebamba. Los puntos críticos del incendio se extienden a lo largo de la reserva, desde las comunidades Jerez, Américas y Río Blanco, en la parroquia Chaucha, pasando por Quitahuayco y Cochapamba, en Molleturo, hasta la zona de Yanasacha. Este martes, desde las 3 de la madrugada, 500 bomberos provenientes de Cuenca, Santa Isabel, Girón, Quito y Riobamba, junto con 300 comuneros, subieron a las zonas altas para intentar contener el fuego que rodea esta área protegida y que arrasa con plantas nativas como chuquiragua, romerillo y valeriana.
Mientras tanto, un helicóptero de la Policía Nacional y otro de la Fuerza Aérea han realizado hasta ahora 308 descargas, vertiendo cerca de 178.000 litros de agua para combatir las llamas. En el sector de Sayausí, brigadistas encontraron animales huyendo del incendio. Conejos y venados buscaban escapar de las llamas. Mientras cuyes, cubiertos de ceniza, deambulaban desorientados. Están siendo trasladados al zoológico Parque Amaru, al norte de Cuenca, donde reciben atención especializada. 2 puntos de mando están activos para coordinar a los socorristas. El principal, ubicado en el kilómetro 17 de la vía Cuenca-Molleturo, también funciona como centro de acopio para donaciones de alimentos, mascarillas, palas, rastrillos y machetes. Noviembre ha sido un mes crítico para el medio ambiente en el país debido a los incendios forestales, con 701 emergencias que han arrasado con un total hasta el momento de 16.008 hectáreas. Hasta la mañana de este martes, según la información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se reportaban 26 incendios forestales. De esa cantidad, 13 controlados y 13 están activos hasta el momento. Pero vamos a revisar cuántos se están registrando hasta ahora en cada una de las provincias que han sido más afectadas. En Manabí, 2, en Chimborazo, 2, en Azuay son 5, ahí es la mayor cantidad de estos siniestros. En El Oro, 1, y en la provincia de Loja, en el sur del país, son 3 en total de los incendios. Emergencias que ocurren a casi 2 meses de los incendios forestales en distintos puntos del distrito metropolitano de Quito. Se cumplen 1000 días de la guerra en Ucrania y Rusia amplía su protocolo para movilización de armas nucleares. El gobierno de Vladimir Putin asegura que Ucrania ha lanzado misiles estadounidenses contra su territorio, mientras que Volodymyr Zelensky pide más ayuda a Europa, argumentando que Putin no se detendrá solo. Los 1000 días desde el inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplen en medio de tensiones cada vez más elevadas. La escalada de esta semana, alimentada por nuevos ataques contra suelo ucraniano y la autorización de Estados Unidos para que se usen sus misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia, se agrava ahora con la aseveración que ha hecho el Kremlin respecto a que 6 de esos misiles fueron lanzados hoy contra la ciudad de Briansk. Rusia dice que 5 fueron interceptados a tiempo y uno más solo a instantes de impactar contra una instalación militar. Medios estadounidenses citan que fuentes militares de ese país confirmaron el uso de esas armas. A punto seguido, el presidente ruso Vladimir Putin actualizó su política de disuasión nuclear. Previamente contemplaba la movilización de armas atómicas ante una grave amenaza para la integridad territorial. Ahora es más amplia y declara que un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que tenga apoyo de una potencia nuclear se considerará un ataque conjunto contra su país. Intenta así obligar a Occidente a dar marcha atrás en su apoyo militar a Ucrania. El Parlamento Europeo escuchó hoy al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por videoconferencia. Ha pedido el apoyo con más sanciones y castigos a la economía rusa. Juntos hemos logrado mucho, dijo, pero no debemos tener miedo de hacer cada día más. Y añadió: Putin está enfocado en ganar esta guerra, no se detendrá por sí solo. Y alertó que Corea del Norte podría aumentar el contingente de soldados que ahora combaten en el frente ruso. Hoy son 10.000, pero según Zelensky, podrían llegar a 100.000 en las próximas etapas de la guerra. Ataques de la guerrilla libanesa de Hezbollah contra el norte de Israel dejan un muerto y 10 heridos. Las fuerzas de defensa detectaron el lanzamiento de unos 60 cohetes que fueron interceptados en su mayoría. Sin embargo, uno golpeó contra un edificio residencial en la localidad de Shfaram. La situación de crisis en Medio Oriente se mantiene, aunque el enviado de Estados Unidos a la región adelanta que es muy probable alcanzar pronto un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah. En Cuenca, técnicos y guardaparques festejaron la lluvia que cayó esta tarde en el sector Soldados, que es aledaño a las áreas de recarga hídrica, luego de 130 días de sequía. Los trabajadores dijeron que estas lluvias son un regalo de esperanza, agradecieron e incluso recomendaron a la población a almacenar el agua lluvia.
Ahora, ¿qué pasa con la generación en Coca-Codo Sinclair que cayó nuevamente tras un corto periodo en que su producción se elevó gracias al incremento del caudal del río que la abastece? Francisco Garcés explica la situación de esa planta, una de las principales del país. El aumento de generación en Coca-Codo Sinclair, que permitió que el gobierno reduzca de 12 a 8 horas los apagones, duró poco. El fin de semana superó 900 megavatios, pero este martes se quedó en 347 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. La generación de este martes de Coca-Codo Sinclair ya no es suficiente para mantener apagadas las hidroeléctricas del complejo Paute. Por eso, al mediodía, Molino y Sopladora fueron prendidas después de haber permanecido más de 24 horas fuera de servicio. Molino produce 200 megavatios y Sopladora otros 120 megavatios. Eso detuvo la tendencia de crecimiento del embalse de la hidroeléctrica Paute Molino, que no logra superar los 1.981 metros de altura, cuando su nivel máximo está 10 metros por encima. En los últimos 4 días solo ha crecido 60 centímetros. La hidroeléctrica Mazar en el mismo río no ha sido encendida en los últimos 4 días, pero pese a ello, su embalse se mantiene en 2.111 metros de altura. Para llegar a un mínimo seguro de operación requiere crecer aún 5 metros. En este periodo solo ha aumentado 90 centímetros. El caudal del río Paute es un cuarto de lo normal, lo que impide que los embalses de las hidroeléctricas en ese río crezcan sostenidamente. El Ministerio de Educación habilitó una plataforma para docentes interesados en cubrir 400 vacantes en instituciones educativas fiscales y también fiscomisionales. Pero, ¿cuáles son los requisitos y hasta cuándo serán las inscripciones? Los detalles de este y otros servicios en el siguiente reportaje. El Ministerio de Educación habilitó la plataforma EducEmpleo para docentes interesados en las 400 vacantes existentes en instituciones educativas, fiscales y fiscomisionales en el país. Para inscribirse debe ingresar a la página web educacion.gov.es y subir su currículum hasta el 19 de noviembre. El Ministerio comunicará a los docentes que resulten favorecidos. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador abrió una convocatoria para financiar proyectos de preservación del patrimonio cultural en el país que estén entre $25,000 y $500,000. Se dará prioridad a los proyectos de conservación de edificaciones históricas como sitios arqueológicos y museos. Los aspirantes deben inscribirse en la página s.ucembasy.gov hasta el viernes 3 de enero de 2025. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, habilitó procesos para renovación de préstamos quirografarios para aquellos que hayan cancelado mínimo el 25% del valor inicial. Este mecanismo permite a los afiliados y jubilados acceder a un monto de hasta 80 salarios básicos unificados y con mayor diferimiento. El crédito quirografario está destinado a afiliados, jubilados y pensionistas. La información está en la página www.bies.fin.es. En las últimas horas del juicio del caso Metástasis, la Fiscalía pidió al tribunal que condene a todos los procesados a penas entre 7 y 10 años de prisión. Acusó a Javier Novillo, alias Novita, como cabecilla de la red del narcotraficante Leandro Norero y a Wilman Terán como su colaborador. Jacqueline Rodas con los detalles del día 25 de la audiencia. El juicio del caso Metástasis está en sus últimas horas. Se acaba. Este martes, en el día 25, acusados y acusadores tuvieron su intervención final ante el tribunal. El fiscal Wilson Toainga pidió que se declare culpables a los 21 procesados. Mostró este esquema de cómo funcionó la red criminal que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero. Él identificó a 4 cabecillas, 3 están prófugos. Y a Javier Novillo, alias Novita, el único preso de ese grupo, lo acusó como autor directo de delincuencia organizada. Para él, solicitó la pena máxima, 10 años de prisión. Para el ex juez y expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, el fiscal pidió una pena de 9 años, 4 meses como colaborador, con el agravante de haber cometido el delito aprovechando sus cargos públicos. La misma condena para otros 13 exfuncionarios públicos, entre jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios. Para los 6 particulares solicitó 7 años de cárcel. El fiscal y la Procuraduría instaron al tribunal a que como parte de la sentencia imponga
a los 21 acusados el comiso de sus bienes, la pérdida de sus derechos políticos durante 25 años, disculpas públicas y el pago de una reparación económica de $404,000. Luego fue el turno de los procesados. Javier Novillo fue el primero. Él acusó a la fiscalía de intentar engañar a los jueces con información manipulada. Desacreditó a los peritos que intervinieron en el juicio y se declaró inocente. Wilman Terán calificó como retafila de mentiras a las pruebas de la fiscalía y negó haber pedido $2 millones para fallar a favor del hermano de Norero. Los demás procesados presentarán su alegato de cierre este miércoles. Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad, y Daniel Redrován, su asesor, son llamados a juicio como autores directos por tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. La jueza anticorrupción Carol Zambrano prohibió la venta de bienes por un monto de 12 salarios básicos unificados para los implicados. Daniel Redrován tiene orden de prisión preventiva, difusión roja y boleta de captura. En su caso, se suspende la etapa de juicio hasta su detención, mientras que Barreiro, quien sí estuvo en la audiencia, la jueza le prohibió salir del país y presentarse los miércoles en la Fiscalía de Cuenca. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, promete una recompensa de $5 millones por cada rehén que le sea devuelto. Entró en territorio de guerra en la Franja de Gaza y desde ahí emitió un mensaje a los palestinos ofreciendo seguridad y libertad a quienes le entreguen a los ciudadanos secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Es una imagen sin precedentes. Benjamín Netanyahu caminando junto al ministro de Defensa Israel Katz y reunido con las tropas en Gaza. Están en el llamado Corredor Netzarim, una zona de ocupación israelí que se extiende desde la frontera hasta el mar Mediterráneo y que corta en dos a la Franja de Gaza, separándola en norte y sur, facilitando así su control. Desde ahí envió un mensaje a milicianos de Hamas y de otros grupos extremistas como la Yihad Islámica Palestina. Quiero decirles a quienes tienen a nuestros rehenes, quien se atreva a hacerles daño, su sangre rodará. Te perseguiremos, te atraparemos. Y por primera vez habló de pagar una recompensa para traerlos de vuelta. También les digo a quienes quieran salir de este laberinto, quien nos traiga un rehén encontrará una vía segura para él y su familia. Daremos una recompensa de $5 millones por cada rehén. Tú eliges. En el ataque de octubre, los terroristas mataron a 1.200 personas y capturaron a 250 rehenes. Alrededor de 100 siguen en cautiverio, aunque de ellos unos 30 podrían ya estar muertos. Desde entonces, Netanyahu ha sostenido una guerra que deja 44.000 fallecidos. Y a pesar de ofrecer un rescate por los rehenes, no habla de un alto al fuego. Por el contrario, hoy advirtió que la operación militar va a seguir, que esta tiene como misión asegurarse que el grupo Hamas no vuelva a gobernar en un territorio palestino. Alemania anunció sabotaje luego de que 2 cables submarinos de telecomunicaciones fueran cortados. Entre los países afectados también están Finlandia, Suecia y Lituania. Todos señalan a Rusia como responsable y la acusan de ejecutar una guerra híbrida. Lo ocurrido en el mar Báltico fue un daño grave a las telecomunicaciones de Europa. Cables de Internet que recorren más de 1.200 kilómetros bajo el agua fueron cortados, según denunciaron varios funcionarios. El primero fue dañado el domingo. Se trata de un cable que comunica a Lituania con Suecia. Y este lunes la empresa de telecomunicaciones de Finlandia denunció que el que comunica a su país con Alemania también fue cortado. Para el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se trató de una acción intencional. Nadie cree que esos cables se hayan cortado accidentalmente. También tenemos que asumir sin saberlo, por supuesto, que se trata de un sabotaje, dijo. Alemania y Finlandia señalan como responsable a Rusia. En una declaración conjunta, acusan a Moscú de implementar una guerra sin militares, solo con espionaje, ciberataques y sabotaje. Putin habla de que su ataque no solo está dirigido contra Ucrania, sino también contra la democracia europea. Debemos defendernos todos los días apoyando a Ucrania, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. El daño a los cables ocurre solo semanas después de que Estados Unidos advirtiera a sus aliados europeos sobre posibles ataques rusos a su infraestructura crítica.
Agricultores y ganaderos de Francia organizaron protestas en el país en contra de la posibilidad de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Cerraron vías en oposición a las regulaciones excesivas de sus productos y los bajos ingresos. Sindicatos de agricultores y ganaderos se movilizaron nuevamente en Francia para bloquear caminos en 85 puntos del país, en rechazo a un posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El tratado se negocia desde hace 25 años y aunque en 2019 se firmó un preacuerdo, ahora está cerca de concretarse. Pero en Francia se lidera la resistencia contra este posible pacto con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. Los granjeros denuncian una competencia desleal, pues a ellos se les continúa exigiendo múltiples regulaciones, mientras el bloque sudamericano no está sometido a las mismas normas sanitarias y de cuidado ambiental. Además, exigen que se cumplan las promesas hechas por el gobierno en febrero, cuando pusieron fin a otra movilización en contra de las importaciones de productos de Ucrania a raíz de la invasión rusa. La situación se ha agravado para este gremio. Sus cosechas fueron afectadas por aguaceros y hay brotes de enfermedades en el ganado. Con este panorama, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió el sábado con el mandatario de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires y señaló que no comparte la forma en que el tratado comercial ha sido planteado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que de no haber consenso político entre los países miembros, el acuerdo con Mercosur tendrá que seguir esperando. Avanza la cumbre del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. En una primera jornada emitieron una declaración que hace referencia a las guerras en Gaza y Ucrania y comprometieron esfuerzos para fortalecer la alianza mundial contra el hambre que afecta a 700 millones de personas en el mundo, pero sin establecer pasos concretos. Hoy, en el segundo y último día del encuentro, se centran en la transición energética y exhortaciones a la cumbre COP29 sobre cambio climático en Azerbaiyán para que se concreten fuentes de financiamiento para ayudar a los países pobres a responder al calentamiento global. Y la policía de Brasil detuvo a un ex alto cargo del gobierno de Jair Bolsonaro y 4 militares acusados de conspirar para asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y otras autoridades en 2022. Según la investigación, los involucrados planeaban envenenar a Lula antes de que tomara posesión del cargo, así como a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al entonces presidente del Tribunal Electoral Alexandre Moraes. Por el caso, también están bajo investigación el expresidente Bolsonaro y su antiguo alto mando militar. Una empresa estadounidense presenta a Digit, un robot humanoide que promete ser el futuro del trabajo industrial. Además, la red social Blue Sky se presenta como una alternativa para los usuarios que están dejando la plataforma X, antes Twitter. La empresa estadounidense Agility Robotics presentó a Digit, un robot bípedo de 1.75 metros de altura y 72 kilos de peso, con 2 brazos mecánicos y ganchos metálicos como manos, que está creado para levantar y trasladar objetos pesados en fábricas y almacenes. Recibe órdenes habladas, identifica objetos como camisetas según su color o estampado, las deposita en cestas. Además, puede conectarse automáticamente a la corriente para recargarse. La meta de sus creadores es perfeccionar su interacción con personas. Se lanzó Tetris Forever, una colección interactiva de 15 videojuegos clásicos. En cada uno de ellos se muestra su evolución, desde su creación en 1984 y las modificaciones hasta la actualidad. La colección incluye microdocumentales, con entrevistas a figuras clave en la historia de la franquicia, como el fundador Alekei Pajitnov y otros colaboradores importantes. Este es un homenaje a una de las piezas más valiosas de los videojuegos. La red social estadounidense Blue Sky se presenta como una alternativa para los usuarios que están dejando X de propiedad de Elon Musk. Los seguidores están inconformes por su apoyo a la campaña de Donald Trump, su control del algoritmo, que prioriza las publicaciones del propio Musk
y porque se quejan de que su contenido fomenta la desinformación. Blue Sky fue desarrollada por uno de los creadores de Twitter. Su logo es una mariposa blanca en fondo azul. La red social reportó que desde las pasadas elecciones de Estados Unidos ha ganado a más de 700,000 nuevos usuarios y tiene alrededor de 17 millones de seguidores en todo el mundo. Y tenemos ya la información meteorológica para mañana. En la región costa se pronostica una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 22 grados, además de una radiación ultravioleta entre 5 y 7, considerados moderado y alto. ¿Y cuáles son las previsiones para la sierra? En esa región se alerta una temperatura máxima de 22 grados con una mínima de 6 grados y una radiación UV de entre 6 y 10, lo que es considerado muy alto justamente en la región interandina del Ecuador. Mientras en la región amazónica se espera una temperatura entre 33 y 20 grados centígrados con una radiación UV de 6 y 8, es decir, alto y muy alto. Además continúa la paulatina formación de nubes que generan lluvias y tormentas eléctricas en la sierra y también en la Amazonía. Según el INAMI, podrían prolongarse esta noche y también en la madrugada. La policía investiga el secuestro de un empresario en Guayaquil en el que los criminales asesinaron a su acompañante a tiros a pesar de que ninguno se resistió al ataque. La camioneta en la que iban las víctimas tenía 31 disparos. Además, ya hubo un intento de extorsión meses atrás. María Gabriela Carpio con los detalles de este caso. Estas imágenes captaron el momento en que una banda delictiva secuestró a un hombre de 62 años, dueño de una cadena de locales de comida en Guayaquil. En medio del forcejeo, los criminales asesinaron a tiros al acompañante que conducía el vehículo, pese a que ninguno de los dos puso resistencia. La camioneta en la que viajaban las víctimas fue atacada con 31 disparos de pistola y fusil en la zona industrial de la Vía Daule la tarde de este lunes. Según la policía, el hecho ocurrió de manera calculada, pues los delincuentes utilizaron 2 carros sin placas para cerrarles el paso. La empresa que le daba la seguridad pues estaba netamente en los temas de los locales del señor, ¿no? Más no estaban realizándole como guardianía personal. El jefe de operaciones del distrito Pascuales indicó que a pesar del despliegue de las unidades policiales, la colaboración de los familiares del secuestrado ha sido limitada, lo que dificulta el avance de las investigaciones. Sin embargo, se confirmó que meses atrás el empresario había sido blanco de un intento de extorsión. Decenas de mujeres, incluyendo actrices, modelos e influencers, han denunciado violación a la intimidad y acoso en redes sociales por parte de un fotógrafo ecuatoriano que con engaños habría accedido a imágenes íntimas. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Con cada hora que pasa son más las mujeres que en redes sociales están reportando haber sido víctimas de la misma persona, un fotógrafo ecuatoriano, que de acuerdo a las denuncias desde el año 2022 engañaba a sus víctimas para acceder a material íntimo. En la red social Instagram y X se ha creado una cuenta anónima en la que se han publicado uno tras otro los casos, que ya superan los 200. Y algunas de las víctimas dicen que están preparando una denuncia colectiva para presentarla en fiscalía. Según los relatos publicados, el fotógrafo aprovechaba su condición profesional para ganar la confianza de las mujeres y pedir fotos explícitas para supuestos proyectos. En otros casos, le solicitaba sus claves personales para ingresar a sus cuentas de la plataforma iCloud, con la excusa de que necesitaba hacer un trabajo de última hora. Una vez que las obtenía, se apropiaba de fotos y videos privados de las mujeres, como lo demuestran las denunciantes con capturas de los mensajes recibidos. Las publicaciones dan cuenta de casos que incluyen a menores de edad. También hay actrices, modelos e influencers, como Michela Pincay. Quiero que me hagas un favor de vida o muerte. Casi que me van a botar de mi trabajo porque tengo unos clientes que me están esperando para que les edite unas cosas. Tengo bloqueado mi iCloud y necesito actualizar una aplicación para poder editar. Esta persona también tuvo contacto con la cantante Mar Rendón y la actriz Gigi Mieles, quienes se sumaron a las denuncias desde sus propias redes sociales. A las reacciones se sumó la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, aclarando que el hombre involucrado no pertenece a la asociación. La cuenta personal de este hombre en la red social X ha sido suspendida. Internet, otro frente de Noboa.
El cable submarino que usa la empresa Telconet es operado por 5 compañías, una de la familia Topic. No es la primera vez que enfrenta cuestionamientos porque la infraestructura que da Internet desde el año 2015 fue observada por la Contraloría General del Estado por supuestas irregularidades en su concesión. Diego Cuenca con el informe. Gran parte del Internet que recibe Ecuador proviene de 7.000 kilómetros de cable submarino, que está hecho de cobre y fibra óptica, y es operado por 5 compañías, entre ellas Cable Andino, cuyo accionista mayoritaria es Telconet, empresa de propiedad de la familia Topic. Ese cable transmite información desde un centro de procesamiento de datos en Estados Unidos. La infraestructura opera desde el 2015 y enfrentó cuestionamientos con base en un informe de Contraloría, al que tuvo acceso Televistazo en el 2019. El documento señaló que para la adjudicación no se validó la información otorgada por el concesionario, ni se verificó que el 99% de las acciones de Cable Andino son de propiedad de Telconet, cuyo dueño es Tomislav Topic, padre del ex candidato presidencial Jan Topic. Fueron precisamente Topic, junto al entonces vicepresidente Jorge Glass, quienes en noviembre del 2014 inauguraron el sistema de cable submarino. Según ese informe, Cable Andino, que administró el sistema, no declaró ganancias y por tanto no pagó al Estado el 0.5% de regalías. El análisis de Contraloría también determinó que la empresa tenía vendido el 100% de la capacidad del cable, un negocio de $201 millones al año, y por tanto el Estado debió recibir al menos $4 millones entre el 2015 y 2018. No es la primera vez que Telconet está envuelto en una polémica política y judicial. En medio de la trama del caso Sobornos, la Fiscalía reveló que la empresa China Glory había depositado en una cuenta de la familia Topic $13.5 millones para el desarrollo del cable submarino, dinero que según la Fiscalía era una evidencia de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht. Tomislav Topic entregó esa cantidad al Estado ecuatoriano, pero posteriormente por fallo judicial la recuperó. Ahora, la empresa Telconet maneja la mayor porción del mercado de Internet del país. Durante años mantuvo su cargo el procesamiento de datos tan sensibles como, por ejemplo, los electorales o los de las cámaras de vigilancia del ECU 911. En Ecuador hay 3 cables submarinos. Uno de ellos es el que maneja Telconet. Realmente la empresa propietaria de ese cable se llama Cable Andino S.A. Corpandino y su sede está en Manta. Pero su accionista mayoritario es Telconet, que en pocas palabras es uno de los mayores proveedores de servicios de Internet y manejo de datos en el país. Un análisis reciente hecho por la Bolsa de Valores de Guayaquil habla del crecimiento constante de Telconet, con ingresos que entre el 2021 y 2023 alcanzaron los $290 millones. El informe agrega que ese comportamiento de ganancias crecientes se mantiene hasta julio del 2024. Telconet no solo provee Internet a través de empresas como NetLife, sino que también desarrolla soluciones tecnológicas, alberga datos sensibles en la nube, ofrece seguridad electrónica, implementa sistemas de conectividad. Durante años, por ejemplo, fue la empresa que manejó los datos electorales del CNE, aunque este año ese convenio ya no está vigente. En el 2023, Arcotel estableció que CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, había perdido 350.000 clientes durante los últimos 2 años y que en su mayoría esos clientes habían migrado a Telconet. ¿Qué va a pasar con el servicio de Internet si es que el cable por el cual pasan la mayoría de los datos en el país va a manos del Estado? Difícil vaticinarlo, sobre todo porque quienes reciben Internet a través de ese cable no son pocos. Son entre 7 y 8 millones de ecuatorianos, según la propia empresa que provee el servicio. Hay que contar también con el hecho de que ya Tomislav Topic, la cabeza de Telconet, está trabajando en la instalación de otro cable submarino que inicia en Ecuador y concluye en la Florida, y que supone una inversión de $300 millones. Ese nuevo cable debía comenzar a operar en el 2025. Obviamente eso antes de saber que su primer cable perdería la habilitación. Incendios. Emergencia nacional.
Según el COE Nacional, Loja es la provincia más golpeada por los incendios forestales. 8.900 hectáreas han sido ya devastadas, afectando a la flora y fauna de esa zona. Bomberos de Quito, Riobamba y también de Santo Domingo se han sumado a la ayuda para tratar de apagar las llamas. Alejandra Sánchez con más de la situación en ese territorio del sur del país. Loja enfrenta la peor crisis por incendios forestales en el país. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en menos de un mes, 45 incendios han devastado 8.900 hectáreas. En la parroquia San Pedro de Vilcabamba, las llamas han arrasado 3.709 hectáreas, incluyendo bosques primarios de 6 cerros, cultivos de café y amplias extensiones de pastizales, donde murieron unas 50 vacas y se quemaron 2 granjas. Este martes, 150 militares se sumaron a 74 bomberos de brigadas de Santo Domingo, Quito y Riobamba para contener el avance del fuego hacia una zona crítica, el Parque Nacional Podocarpus, que alberga cerca de 4.000 especies de plantas. Hasta ahora, el incendio se mantiene en la zona de amortiguamiento. Hemos desplegado cuadrillas de bomberos Riobamba en conjunto con el personal de bomberos Loja, personal de la Brigada Blindada del Ecuador, realizando actividades de control. Cerca de 200 comuneros se han convertido en una pieza clave en la lucha contra las llamas. Día a día guían a los uniformados y se suman a la titánica tarea de combatir el fuego. En medio de un manto de humo y ceniza que cubre la zona, las secuelas son inevitables. Manos lastimadas por ampollas, molestias oculares, problemas respiratorios, quemaduras leves y un agotamiento extremo reflejan el esfuerzo implacable de habitantes y brigadistas. En las laderas de San Pedro de Vilcabamba, unidades médicas se mantienen activas atendiendo a los voluntarios en cada cambio de turno, con enfoque prioritario en nebulizaciones, ya que la calidad del aire es críticamente dañina por las partículas de ceniza que rodean el área. En el cantón Chilla, 600.000 árboles de pino y cultivos de ciclo corto de 35 agricultores fueron destruidos por el incendio forestal que duró 8 días. Solo cenizas se visualizan en los cerros de ese cantón orense. Fabricio Lapo recorrió la zona y preparó el siguiente informe. El incendio forestal que arrasó 6 cerros en el cantón Chilla, provincia de El Oro, dejó un saldo devastador. 1.600 hectáreas de pastizales y bosques quedaron reducidas a cenizas, junto con 600.000 árboles de pino cultivados por 15 productores de madera. Luis Yupangui y Ángel Iñaguazo son 2 de los afectados. Explican que los pinos fueron sembrados hace 20 años a lo largo de 50 hectáreas del Cerro Burro Urco y esperaban realizar la cosecha este mes. El daño económico asciende a $300.000 según los productores. Lastimosamente se pierde ahí porque el pino cuando ya se quema ya no se puede cosechar. Se llega a pasmar y se pierde ahí el dinero y queda trabajadores sin su fuente de ingreso. En Chilla el 90% de sus 2.500 habitantes dependen de la agricultura y ganadería, actividades que se desarrollan en un territorio de solo 320 kilómetros cuadrados. Aquí el fuego quemó cultivos de papa, frijol, maíz, haba, melloco de 20 agricultores y contaminó 2 ríos en el sur de la localidad. Luis Poma fue uno de los más golpeados, perdió 10 hectáreas. Una decepción, ganas de ponerse a llorar lo que se ha consumido, lo que había, lo que se tenía, las aves, los animales, todo. El COE cantonal atribuye el origen del incendio forestal a agricultores que realizan quemas de maleza. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha desembolsado más de $33 millones a los asegurados que se quedaron sin empleo en lo que va del año. Carla Elgado informa cuántas personas se han beneficiado. 24.300 asegurados que perdieron el trabajo desde enero hasta octubre solicitaron el seguro de desempleo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este seguro es una prestación que protege a los trabajadores en relación de dependencia que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad. Por este seguro el IES ha desembolsado hasta octubre un total de $33.700.000, la cifra más alta tras la pandemia. En 2020, 57.105 personas solicitaron el seguro de desempleo. El IES desembolsó $68.600.000. En 2021 fueron 25.511 y el IES pagó $34.900.000. En 2022 hubo 19.494 personas y al IES le costó $25.100.000.
En 2023 se beneficiaron de este seguro 23.594 personas. El monto total del desembolso fue de $28.900.000. Abril fue de este año el mes en el cual el IE recibió más solicitudes de desempleo, cerca de 5.000. Guayas es la provincia en donde más afiliados han recurrido a este seguro, seguida de Pichincha, Manabí y la provincia de Los Ríos. Para acceder a este seguro, los afiliados deben tener mínimo 24 aportaciones no simultáneas, pero las 6 últimas deben ser consecutivas. El tiempo en el que pueden realizar las solicitudes a partir del día 61 de estar cesantes y hasta el día 106 de estar cesantes. Luego de ese tiempo se termina la prestación y ya no se puede acceder a una solicitud del seguro de desempleo. Este seguro se financia con el aporte patronal correspondiente al 0.5% de la remuneración de los afiliados. El asegurado recibirá el 70% de un salario básico al mes, $322 durante 5 meses. Apagones. El tormento que dura. Uno de los problemas que causa el déficit de producción eléctrica en el país es la poca capacidad de generación de las termoeléctricas, que es la única forma de producir energía constante en Ecuador. Francisco Garcés, con más detalles sobre el estado de esa generación. La energía térmica del Ecuador no es suficiente para suplir la electricidad que dejan de producir las hidroeléctricas. Es la única constante y no depende de factores climáticos. Las plantas termoeléctricas en el Ecuador tienen capacidad para producir 1.830 megavatios, pero por sus condiciones y daños solo están generando 1.100 megavatios. Así quedan faltando 1.700 megavatios para cubrir los 2.800 que requiere en este momento el país, con apagones de 8 horas por día. Para ir supliendo el déficit de generación, el gobierno tiene un plan para aumentar la capacidad de generación térmica. La primera etapa está en marcha. En enero deberán estar instalados en Guayas, Esmeraldas y Los Ríos generadores que entregarán en total 241 megavatios. Al mes siguiente deberán entrar en funcionamiento otros generadores alquilados por 1 año y medio que serán instalados en Guayas y producirán 260 megavatios. Hasta febrero, si estos planes se cumplen, el país habrá aumentado 501 megavatios. La generación termoeléctrica sumará entonces 1.601 megavatios. Y si hasta febrero se mantiene la venta por parte de Colombia de 440 megavatios, el país podrá contar con 2.041 megavatios sobre los cuales el gobierno tendrá pleno control. No será suficiente, no obstante, para cubrir el déficit de generación que con 8 horas de apagón es de 1.500 megavatios. Por eso el gobierno espera que el primer trimestre del próximo año las condiciones climáticas cambien y haya más agua para las hidroeléctricas que por ahora, con apagones de 8 horas, sustentan el 47% del consumo energético del país. Guillermo Celi asegura que es objeto de una persecución política. En su contra hay una denuncia por parte de la multinacional Agunza que opera el puerto de Manta en Manabí. Se le indica que hubo una orden de localización y captura que pudo ser revocada, pero ahora tiene una convocatoria, una audiencia para finales de este mes. El caso se desprende de una denuncia puesta por la operadora del puerto de Manta en Manabí, Agunza, contra el presidente del partido Suma, Guillermo Celi, quien actualmente encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales por esa agrupación. Celi dice que es el blanco de una persecución política. Yo estoy seguro que el interés del gobierno es tener a Guillermo Celi preso los días de campaña. El gobierno está haciendo y el presidente Noboa sacando a todo adversario incómodo de la ley electoral. Él cuestiona que el caso se active ahora, pues se trata de declaraciones que dio cuando fue asambleísta entre los años 2017 y 2021. Con base en informes de Contraloría, Celi hablaba de supuestas irregularidades en el contrato de dicho puerto. La demanda se tramita en el despacho del juez penal de Guayaquil, Nelson Rojas, desde junio de este año. Agunza acusa a Celi por referirse con expresiones de descrédito, una contravención que tiene como sanción máxima 30 días de cárcel. El domingo el juez penal de Guayaquil ordenó su localización y captura, una decisión que horas después se quedó sin efecto, pero lo convocaron a una audiencia para el 29 de noviembre.
El déficit de personal operativo en las Fuerzas Armadas obligó al mando militar a convocar a 5.000 reservistas. El presidente Daniel Noboa asistió este martes a la ceremonia de inauguración del reentrenamiento que durará un año. Paul Romero cubrió ese evento y tiene un informe. Personal de reservistas firmes. Las Fuerzas Armadas echaron mano de sus soldados de reserva para sostener las operaciones de seguridad interna y externa. Este martes realizaron la ceremonia de inauguración de reentrenamiento en la primera división del Ejército Chiris, en el sur de Quito. En ella estuvieron el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ante ellos, 300 reservistas refrendaron su compromiso. Hacen parte de los 4.963 convocados en este mes, porque según el mando militar, para continuar con la guerra a los 22 grupos declarados terroristas por el gobierno, es insuficiente el personal. Los convocados apoyarán en actividades administrativas, control de armas, municiones, explosivos, seguridad de recintos militares y retenes móviles. Ellos se sumarán al personal en servicio activo, que en este momento se distribuye así: el Ejército 24.256 uniformados, la Fuerza Naval 9.240 y la Fuerza Aérea 6.019. En total son 39.515 miembros de Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto presentó la necesidad de convocar a las reservas para suplir la ausencia del contingente militar que se encuentra cumpliendo misiones de seguridad y defensa en beneficio de la población ecuatoriana. Desde el 9 de enero, cuando Noboa declaró conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas pasaron a controlar los 36 centros penitenciarios. Crearon 3 fuerzas de tarea conjunta para enfrentar a los grupos delincuenciales, entre otras tareas. Los frentes atendidos por los uniformados son 10.000 en las cárceles, 10.000 en fronteras, 5.000 contra la minería ilegal, 5.000 cuidan campos petroleros, el SOTE, hidroeléctricas, telecomunicaciones, 4.000 en carreteras y puertos, 4.000 en áreas administrativas. Los 4.963 reservistas permitirán, según el mando militar, reincorporar personal en las fronteras. Noboa, en su discurso de 3 minutos, dijo que también deben estar preparados para enfrentar nuevas amenazas. Hoy hablamos de ciberdelitos, de filtración de información en redes, de nuevas formas de espionaje, del uso de dispositivos como drones para el tráfico de drogas, armas, explosivos, y todo ello exige una nueva preparación. La convocatoria de los reservistas, que ganarán $772 mensuales, cuesta al Estado $45.9 millones por el año. Juezas de la Corte Nacional y la Corte Constitucional exponen la crisis en el sistema judicial. Señalan que uno de los principales problemas radica en los pedidos de favores sexuales por parte de funcionarios para favorecer sentencias. Tenemos un informe sobre estas acusaciones. Favores sexuales a cambio de beneficios legales y entrega de coimas para conceder sentencias dentro del sistema judicial fueron algunos de los temas discutidos durante el primer encuentro de mujeres juristas en Ecuador. Para Daniela Salazar, jueza de la Corte Constitucional, esto entorpece el sistema y hace que las víctimas no denuncien por falta de imparcialidad de los magistrados y por temor. Y muchas veces eso te expulsa, o ya no vas a pedir justicia, o ya dejas de trabajar y te vas a trabajar a otra parte, o te vas a tu casa, porque no puedes trabajar porque te están pidiendo favores sexuales para hacer tu trabajo o para mover el caso. Entonces eso excluye a las mujeres de la justicia y entonces significa que más hombres van a seguir siempre en el Poder Judicial. Según Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, en 2024 han ingresado casos como el de un abogado que acosaba a sus clientas y servidores, mientras que el segundo contra un exfuncionario judicial. Este es un caso de una funcionaria judicial que denunció a su jefe inmediato superior, que era el fiscal. Tenía expresiones súper agresivas de contenido sexual, con la intencionalidad de tener sexualidad con ella. Para la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, los jueces deben dejar de lado siempre la relevancia del victimario a la hora de garantizar una reparación para la denunciante de agresión. No solamente es la reparación económica. A la víctima debe reconocérsele su calidad de víctima. Según Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, las afectadas no presentan las denuncias por temor a enfrentarse a personas de mucho poder. Ana
Anastasia busca respuestas sobre su pasado mientras enfrenta desafíos personales durante su travesía desde la Rusia de inicios del siglo XX hasta la sofisticada París. Anastasia, el musical, es una obra interpretada por 41 estudiantes del Colegio Menor que se estrenará en el Teatro Sánchez. Una historia basada en la película animada de los años 90, dirigida por Cristina Illingworth. Existe esta leyenda de Anastasia de la Romanov que no se murió y obviamente la gente quería saber dónde estaba y había recompensas para ver si es que aparecía. Por lo que recrear la trama ha sido todo un desafío para estos jóvenes que han ensayado los últimos 6 meses. Es el 7º show de Broadway producido por el Programa de Artes Escénicas de esta institución educativa, que será presentado en su idioma original, inglés. Todos estamos emocionados, todos los del cast estamos súper emocionados, estamos nerviosos, pero sabemos todo el trabajo que hemos hecho durante todo ese tiempo. Las funciones serán el domingo 24 a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. El actor John Stamos acompaña a Dave Coulier en su lucha contra el cáncer con un tierno gesto. Además, David Bisbal cumple el sueño de lanzar su primer disco de villancicos denominado Todo es posible en Navidad. El actor John Stamos acompaña a Dave Coulier en su lucha contra el cáncer. Compartió una fotografía abrazándolo y con una calva falsa en redes sociales, con un mensaje en el que dice que es su hermano desde el primer día, que lo ama y estará a su lado. El recordado tío Joy de la serie de los 90, Un hogar casi perfecto, reveló que está luchando contra el cáncer. Fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, después de notar una inflamación en los ganglios linfáticos debido a una infección respiratoria. La banda chilena Kudai con la ecuatoriana Gabriela Villalba presentará 2 conciertos en el país, en Quito, el 22 de noviembre en la Plaza de Toros y en Guayaquil, el 23 de noviembre en el Centro de Convenciones. Creada en el 2000, la agrupación Kudai regresa con una gira por Latinoamérica para cantar sus conocidos temas. Ya nada queda, Sin despertar, Déjame gritar y escapar. ¡Quiero escapar! Está todo listo para que el tren navideño Canadian Pacific inicie su recorrido en Canadá y Estados Unidos. La locomotora llena de luces es una iniciativa del servicio ferroviario para recaudar fondos para las comunidades necesitadas de ambos países. Desde el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre, el tren Canadian Pacific hará un recorrido navideño. Este tren tiene 300 metros con 14 vagones decorados con luces de colores y diseños navideños. En cada estación las familias podrán abordarlo para disfrutar de música y estarán acompañados de Santa Claus. El recorrido incluye 167 paradas en ciudades y pueblos de Canadá y de Estados Unidos. Esta iniciativa contará con un espectáculo musical en cada estación, donde la gente disfrutará de conciertos y coros de villancicos. El show dura 30 minutos y es gratis, aunque se insta a todos los asistentes a hacer una donación monetaria o de alimentos saludables. Desde su viaje inaugural en 1999, el tren navideño ha recaudado más de $24 millones y ha recolectado aproximadamente 5,3 millones de libras de comida para los bancos de alimentos comunitarios de Canadá y de Estados Unidos. Desde hoy, el noticiero Televistazo Estelar será reprisado en Ecuavisa Play a las 10 de la noche. Así que pueden escanear el código QR que ven en estos momentos en sus pantallas con su teléfono celular y pueden ver este espacio informativo y, por supuesto, toda la programación de Ecuavisa. Gracias por su sintonía, amigos. Terminamos este noticiero celebrando la victoria de Ecuador ante Colombia por las eliminatorias sudamericanas con un gol de Ener Valencia. Además, recuerden que el Ministerio de Educación ha habilitado una plataforma para docentes que están interesados en cubrir 400 vacantes en instituciones educativas. Más detalles en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Amigos, que tengan una buena noche.